Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal. Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Y hoy vamos a ir al grano. Ya saben que este canal es de testimonio propio y les voy a hablar de la parábola del sembrador. Y voy a hablarles de testimonio mío propio. Pero ya les digo yo una vez más, no se fijen en mí, porque Jesucristo ya se fijó en mí. Y yo dije, sí, Señor, yo creo que tú me has visto y ahora pues trabajo para Él, le agrado a Él y lo único que me importa a mí es servirle al Señor. Amén. Así, amigos, que muy atentos porque esta parábola sé que les va a llegar a sus corazones. Vayan ustedes a sus corazones, confróntense en ustedes mismos y piensen en dónde cayó las semillas que tú has sembrado desde que tienes uso y razón, desde que conociste a Jesucristo. Y si todavía no lo has conocido, estás a tiempo de sembrar y recoger esa cosecha y todo en el tiempo de Dios. Así que los invito a que empezamos. Pues empezamos con Mateo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y entonces yo me voy a avanzar un poquitico porque los discípulos le dicen al Señor: bueno, ¿y tú por qué siempre nos hablas en parábolas? Pues sí les voy a decir que Jesucristo dijo en Mateo 13:16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que vamos a ver qué nos dice Jesucristo, porque Él mismo explica la parábola del sembrador a sus discípulos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y te hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Wow, amén. Bueno, y aquí entro yo un poquito diciéndoles que esto, lo que yo les voy a decir es más o menos una ilustración en nuestras vidas, ¿no? Porque recibimos la palabra y yo lo que quiero es que ustedes se identifiquen en cuando ustedes leen la Biblia, cómo les confronta, si de verdad les llega, está el Espíritu Santo con ustedes cuando están leyendo la Biblia. Mire, yo siempre lo he dicho en este canal y yo creo que voy a morir diciéndoles que no te lo cuenten, que tú lo experimentes y tú la leas. Porque es verdad, es una obligación literal que todos los que mencionan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su sanador, y saben que Él murió por nosotros para salvación nuestra, que Él fue el que cogió todos nuestros pecados, se los puso porque Él era el único que podía aguantar todos nuestros pecados, todo ese yugo tan tremendamente pesado. Él era el único que se lo podía llevar a la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que llevar ese pecado, pero Él dijo: no, lo voy a hacer yo por ti. La pregunta mía es: ¿lo estás haciendo? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás alineado a la vida que Jesucristo quiere que lleves en este mundo? Bueno, yo ya les digo yo que yo vivo en el mundo, pero yo le pertenezco a Jesucristo. Cuando yo me di cuenta de la magnitud del sacrificio que hizo el Padre de enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por mí para que yo fuera salva, yo dije: sí, Señor, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por mí, y yo le voy a servir a Él ahora. ¿Qué es lo que hago? Compartiéndoles a ustedes estas enseñanzas. Así que lo que ustedes acaban de escuchar es una ilustración para nosotros, que diferentes personas, depende cómo tomen la palabra, deciden sembrar esa semilla. ¿Y en qué momento, Ofir, de pronto sembraste tú la semilla? Sí, porque gracias a Dios mantengo mucha. Mi vida ya es de conversación de la Biblia,
de cómo el Señor nos ha utilizado o nos ha guardado tan grandemente desde pequeñas y nunca hemos escuchado pues como ese llamado, porque pensamos que no, que lo teníamos en nuestro corazón. Depende de la religión donde pertenezcas, o depende la educación que te dieron, o depende el temor de Dios que tus padres sembraron en tu corazón, pues esa es la fe que se va a mover en ti para siempre, ¿no? Y yo les voy a decir que yo le doy la gloria y la honra a Dios de los padres que tuve. Mi padre, que ya no está con nosotros, pero todavía mi madre está, de que sí me sembraron temor a Dios. Ellos desde muy pequeñita o sea, a mí y a todos mis hermanos, nos enseñaron el temor a Dios. Y yo por eso, ahora mismo, la relación que tengo con Dios, yo le tengo mucho temor a Dios, y por eso sé que Dios, o sea, yo experimento su presencia desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero siempre mantengo aparcado el temor a Dios. El temor a Dios, el temor a Dios. No es un temor de que tengo miedo, tal cosa, no. Mis miedos se los llevó Jesucristo precisamente por el temor que le tenía yo al Padre. Todos los miedos, todo lo que yo sentía en la vida, que el mundo me hizo creer de que yo debía llevar esas cargas, no. Precisamente el temor a Dios hizo que yo descargara todo en nuestro Señor Jesucristo y que ya ahora tenga paz, que tenga alivio en mi corazón y pueda tener la vida que tengo a su lado, dependiendo al 100% de Él. Y ahora lo único que busco es compartir el Evangelio y siempre buscando agradar a Dios. No agradar al mundo, agradar a Dios, porque a mí ahora mismo lo que me interesa es qué piensa Dios de mí. Y lo que yo voy a hacer o actuar, esto le agradará a Dios. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Jesús haría esto? ¿Cómo lo haría Jesús? Y esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo lo has hecho, Fir? ¿Y cómo vas a hablar de esta parábola? Entonces, depende de donde tú hayas sembrado. Ve a tu vida. ¿Y yo qué he sembrado? Mire, sembrado como se los voy a decir. Comparando los corazones de distintos tipos de terreno. Como lo dijo Jesucristo. O sea, acuérdese al comienzo como les leí. Cayó en pedregales, cayó por fuera del camino, y la que verdaderamente creció cayó en el camino donde era. La enseñanza principal se centra en la importancia de tener un corazón receptivo. ¿Para qué? Para escuchar, para entender y poner en práctica la palabra. Lo que produce el fruto. Verdaderamente lo que produce el fruto son los cambios de vida y las acciones que tú vas a tener de ahora en adelante. A mí me cambió la vida, la palabra. A mí la Biblia me cambió la vida totalmente. Consumirme esa palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sembrarla, sin importar a quién, la persona, cómo reciba esa semilla. Mira a ver si la cultiva en su corazón, si la desecha, si va por tiempos a la iglesia, si de vez en cuando coge la Biblia, si se hace un devocional de vez en cuando. No, tú decides cómo siembras esa semilla. Y yo simplemente decidí y me determiné en esta vida sembrarla al 100% para Él y con Él. Y darle siempre la gloria. Estoy aquí hablándoles a ustedes por gracia de Él. Te respiré por gracia de Dios. Él me dio la gracia de que me despertara estas 24 horas que ya me he consumido unas 10 horas. Estas horas que me quedan va a ser para su gloria. Compartir su palabra. No pierdo oportunidad si me llaman, o sea, y alguien me dice algo, o yo tengo la oportunidad si esa persona no es creyente o pertenece a otra religión, pero yo puedo y tengo la libertad en Jesucristo de hablarle del Señor, pues estoy sembrando una semilla. ¿Cuándo la voy a recoger? Pues en el tiempo de Dios. Siembro la semilla, pero la hora perfecta siempre la va a hacer el Señor. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. Él es el que predicó, Él es el que vino acá a decirnos la palabra a través de parábolas, ¿no? Para que nosotros la tomemos. ¿Quién es la semilla? ¿Qué hizo Jesucristo? Hablar lo que hizo el Padre, ¿no? Lo que quisiéramos nosotros, obedecer al Padre. O sea que la palabra es la Biblia. Es la palabra que el Señor, que Dios utilizó a 40 hombres por muchos siglos para que nosotros leyéramos la Biblia. ¿Y el terreno cuál es? ¿Cuál es el terreno de esa semilla? Pues nuestro corazón, la disposición que vamos a tener nosotros para recibir el mensaje. Porque si nosotros nos dan el mensaje, Ofi les está diciendo a través de este canal la parábola del sembrador. Les está compartiendo la Biblia, pero ¿cómo la vas a recibir? ¿La vas a rechazar? Esta quién sabe tal cosa, esta no ha estudiado. Sí, porque hay mucha gente que me ha dicho, yo no voy a creer en nadie que ha estudiado. Y yo siempre digo, ¿y entonces cuáles fueron los estudios de Jesucristo? ¿A qué universidad fue Jesucristo? ¿Cómo hizo Jesucristo para montar el ministerio? ¿Por qué eligió entonces 12 personas? ¿Porque no tiene títulos? ¿Porque no tiene estudios? Yo pienso que somos muy sueltos de palabra, pero a la final no sabemos ni lo que decimos, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque hablas de tierras pedregales, ¿qué tal cosa? Pues cuando tú vas por el camino, a veces andas por piedra, a veces andas por asfalto, a veces andas por tierra lisa, etcétera, ¿vale? Pues el camino es de tu corazón.
¿cómo lo vas a recibir? O sea, representa siempre que el que escucha la palabra la recibe en su corazón. La pregunta es, ¿y cómo está tu corazón? Tu corazón está endurecido, tu corazón está herido, con raíces de amargura, como lo tenemos todo el mundo, ¿vale? Pero depende cómo esté tu corazón y recibas justamente esa palabra. Y si tú la atesoras, ahí se queda. Pero si no la atesoras, ¿quién llega como león rugiente que anda devorando y devorando vidas? Pues Satanás te arrebata inmediatamente el mensaje. Y al mismo que dices, eso no era para mí. Eso era para mí y sigues tu camino. No sembró, no pelechó, no creció, ¿vale? ¿Qué son los pedregales? ¿Qué entiendes por pedregal? El pedregal es algo superficial. ¿Tú no ves cuando estás caminando? Yo personalmente lo puedo experimentar. Yo tengo unos senderos preciosos de varios caminos por aquí y cuando camino por piedras, primero por mi salud, porque yo tengo una prótesis completa de rodilla. Entonces yo no puedo caminar sobre piedras. Entonces imagínate, si yo camino y me desvío por las piedras, imagínate una palabra que caiga en pedregales. Son personas que reciben el mensaje con alegría, con ilusión, pero su fe no tiene esas raíces profundas, porque ¿qué va a sembrar sobre esas piedras? ¿Vale? Entonces, cuando no tenía la prótesis, caminaba por pedregales, ¿vale? Pero a la final me retiraba un poquitico, ¿no las pasa a ustedes? Entonces digo, no, estas piedras de pronto corro peligro. Al comienzo súper bien, pero a la final me retiro. Así mismo es la palabra. O sea, para mí eso no tenía profundidad, tenía que coger algo más plano, algo más liso, y simplemente huía de ella. O sea, para mí era una dificultad andar por esas piedras. Así es lo mismo. Cuando te llegue la palabra, a ti la recibes con alegría o tal cosa, pero no entra profundamente. No entra profundamente. Y tu fe es tan baja, tu fe es tan pobre, que a la final pues abandonas. Y sigues tu camino creyendo que este no es el camino, que es otro, donde tú te vas a sentir más cómoda, más liviana, y por aquí nadie me critica, por aquí nadie me juzga, por aquí nadie me mira nada, y por aquí nadie me ve. Pero siempre nos está viendo. Siempre sabe que hay en nuestro corazón. Dios siempre lo ve y lo sabe todo de nosotros. Bueno, ahora viene los suelos espinosos o los caminos espinosos. ¿A quién representa? Pues representa a quienes escuchan la palabra, pero las preocupaciones de nuestra vida, los afanes, el buscar riquezas, el buscar tener más dinero, el buscar comprar más cosas, en comprar más ropa, más zapatillas, o sea, cosas que verdaderamente no necesitan. A la final esa palabra, lo que hacen estas cosas de la búsqueda de riquezas y por andar con afanes, pues simplemente la ahogamos, hagamos esa palabra y la volvemos infructuosa. Y eso también es una gran pérdida, es algo que nunca va a crecer ni va a nacer. ¿Y qué pasa con la buena tierra? ¿Qué pasa por esos senderos que vas llenos de pastos verdes y tú tiras ahí esa semilla? ¿Crees que no va a germinar al 100% como germina cualquier plantica? Cuando la palabra cae en buena tierra, o sea, que cae en tu corazón, que está así esté herido, esté sangrando, pero tú estás dispuesto a que hay algo bueno que te espera, que tú te mereces lo mejor de lo mejor en este mundo, o sea, que por fin puedes salir de ese hueco, de ese pozo donde te metiste porque crees que muchos te metieron. Cuando uno cae en un pozo tan profundo y cree que nos merecemos estar en ese pozo, no es porque nosotros queramos, no, es porque creíste que tú te lo merecías. Así que ahí no hay amor propio. No te respetas, no te valoras y te crees lo que te dice el mundo. Te crees lo que te dicen los demás, pero no crees lo que Dios piensa de ti. Así que esa tierra firme representa quienes oyen verdaderamente y entienden y aceptan la palabra. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están dispuestos para recibirlo. ¿Y qué pasa? Cuando recibimos la palabra nos transforma, nos produce un fruto tan abundante, aviva nuestros corazones. Y la palabra dice a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te llena, el que te abraza y el que te inunda y te dice, ya eres mío, ya estás aquí. Cuando creemos que el Espíritu Santo nos dice, ya eres mío, y ya entra a tu corazón y se queda allí, cuando hacemos esa oración de fe, esa oración de decirle, Jesús, vengo ante ti con un corazón abierto y una mente dispuesta, reconozco que te necesito en mi vida, reconozco mis errores, mis fracasos, y sé que sin ti estoy perdido. Por favor, perdóname, te invito a ser mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. ¿Ves la autenticidad con humildad? Y simplemente decirles el dueño de mi vida y de mi corazón. Cuando tú haces esa oración y le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo, ahí entra el Espíritu Santo y ahí es donde vienen las grandes pruebas para dar ese fruto tan maravilloso, que el propósito de Dios es que tú des ese fruto, pero dependiendo de Él y esperando totalmente en Él. Pero tenemos 3 claves importantes para mirar cómo vamos a recibir esa semilla. Y la primera es, ¿qué responsabilidad vas a tener en recibirla, no? Como esté tu corazón, se determina
cuándo va a dar el fruto. Y voy a hablar también de fruto. El fruto es la prueba. ¿Y por qué prueba tengo que pasar, Ofir? Por la prueba de la fe. Depende de tu fe. Si tu fe es por vista, eso no va a dar fruto. No va a pelechar absolutamente nada. Pero si tu fe es por fe y no por vista, los cambios en tu vida pueden ser impactantes como han sido en el mío. Amigo, amiga, no es solamente escuchar, es también practicar. Es activar nuestra fe y darle la oportunidad a esa semilla a que dé grandes frutos. Y la última, ¿cuál es la última clave? La perseverancia. ¿Tú no has visto que cuando tú perseveras en algo, lo logras? Si tú te pones objetivo, lo logras. Depende de lo que tú quieras hacer. Pues así pasa con nuestra semilla. Depende de la fe tan grande que tengamos y la perseverancia de seguir y seguir caminando. Si esto se mantiene en buena tierra, si nosotros perseveramos en la palabra de Dios, leyendo todos los días la Biblia y desafiando cada obstáculo que se nos presenta, porque el enemigo es astuto. Ya les digo, el chancletas anda como león rugiente a quien devorar. Cuando un alma del Señor, estando en el mundo, es rescatada para su reino, la persona empieza a leer la Biblia, el enemigo empieza a ponerte zancadillas, mejor dicho, hasta te arruina. Te puede hacer lo mismo que le hizo a Job, porque si tú lees la Biblia, sabes que uno de los libros más antiguos y más importantes es el libro de Job, y es el libro que de verdad toda persona creyente, sin importar la religión que sea, pero cree en nuestro Señor Jesucristo, debe leer el Job. Porque Job era una persona íntegra, honesta, así se lo describió Dios a Satanás. Dijo, ¿has visto a mi hijo Job? Hombre honesto, íntegro en la tierra. Dios conocía el corazón de Job, pero así todo permitió que le pasaran esa prueba. Así nos pasa a nosotros. Cuando conocemos de Jesucristo, cuando nos involucramos con la Biblia, cuando queremos ser obedientes a través de la Biblia, cuando queremos renunciar a las cosas malas del mundo, cuando queremos hacer que hacíamos lo malo y ahora queremos hacer lo bueno, porque en el mundo todo lo que es malo, todo al mundo le parece bueno, y todo lo que es bueno en el mundo lo convierte en el malo. ¿Por qué? Porque quieren llevar el estilo de vida que la gente quiere hacer, lo que el mundo les quiere dar. Cuando estemos sometidos a la palabra, a la verdadera obediencia, mire amigo, mire amiga, los frutos y las semillas, la semilla que tú plantaste en el tiempo de Dios, cuando Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera, va a dar unos frutos y unas cosechas que van a sobreabundar. ¿Y sabe quién se va a gozar de toda esa sobreabundancia y de toda esa cosecha? Tú, en este caso, mis nietos, mis bisnietos y 4 generaciones más, porque Él me lo prometió. Ahora dependo de Él, vivo para Él y me gozo en Él. ¿A través de qué? A través de la Biblia, a través de la palabra. Porque ahora mismo, a mis 56 años, lo único que espero es ver todo lo que he sembrado desde que le entregué mi vida totalmente a Él, y lo que estoy sembrando es lo único. Todos los días, con mis lágrimas, riego esa semilla. Con mis rodillas, aro la tierra. Y con mi fe espero en Él de que esa cosecha va a ser tan sobreabundante que le pido que mis ojos lo puedan ver. En el nombre poderoso de Jesús lo creo. Yo llego hasta aquí. Me encantó haberles compartido esto. Espero que ustedes vean directamente, vayan a su corazón y dicen, ¿y yo qué he sembrado? ¿Y cómo lo he sembrado? Si tú crees que de verdad no has sembrado, estás a tiempo de sembrar. ¿Sabes por qué? Porque con Dios siempre se empieza desde cero. La palabra dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O si no, les doy un ejemplo muy clarito. Cuando a Jesucristo lo crucificaron y estaba todavía vivo en la cruz, lo crucificaron con 2 ladrones a cada lado. Uno estaba tan desesperado en morirse que dijo, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y sálvanos a nosotros? Y el otro que estaba al otro lado le dice, oye, pero a ti ¿qué te pasa? Nosotros nos merecemos todo lo que hemos hecho de maldad. Nos la hemos pasado robando, matando, haciendo de todo lo que quisieron en el mundo. Él le dijo, nosotros nos merecemos lo que hemos hecho en este mundo. Pero este hombre no ha hecho nada. Este hombre no se merece morir, pero nosotros sí. Él dijo, Jesús, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Ahí, en el último segundo, hizo lo que quiso en todo lo malo en su vida. En el último segundo, era el último, ¿no? Estaba ahí para morir con Jesucristo. Pero en el último segundo, salvó su alma, salvó su vida, salvó todo lo malo que él hizo. En el último segundo, lo reconoció como su Salvador. Él dijo, acuérdate de mí, hijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese día, ese ladrón fue salvo con Jesucristo y se fue al reino, se fue al paraíso. ¿Ves?
Jesucristo no se equivoca. ¿Cómo se va a equivocar si es el mismo Padre en presente del Espíritu Santo de nosotros? No, nosotros sí nos equivocamos. Pensamos que estamos haciendo todo bien, que nadie nos mira, que escondemos las manos por detrás. No, perdona, Él te ve, Él te ve. Él conoce tu corazón, Él conoce la dureza de tu corazón. Así que, amigo, amiga, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a seguir sumergida en tus propias decisiones, en ese yugo que tú no puedes con él? ¿A quién le vas a entregar tus cargas? ¿Al que sabe sembrar? ¿A ese sembrador que nos enseña a través de la palabra cómo debemos de sembrar y cómo debemos de estar esperando en él porque lo va a hacer todo por nosotros? Amigos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.